¿Qué tal? Buena tarde. Esta sería la 15ª clase. Hoy es 13 de mayo del 2020 y vamos a continuar con la clase de ayer, que es respecto a la contaminación. La clase pasada estábamos abundando en qué es la contaminación en general y qué sería por definición la contaminación del agua, que quedamos que por definición de contaminación es cualquier agente externo que esté afectando un medio natural. Y contaminación como tal del agua, pues es cualquier agente que esté, ¿cómo decirlo? Llenando o agrediendo un medio natural, que en este caso un medio acuoso, donde por ejemplo un río, un lago, el mar, etcétera. Ahora digamos en contaminación del aire. Esto es un tanto más amplio, por así decirlo. Todos son muy amplios y muy complejos porque hay muchas variables que tomar en consideración, pero esta en específico puede ser como la más común que se encuentra en la naturaleza y que ustedes no se tienen que ir tan lejos para poder determinar cómo es que sucede. Eh, en la actualidad, especialmente especialmente por el hecho de los medios, por así decirlo, que por los medios que utilizamos para la producción de energía es que se ha creado muchísima contaminación, pero eh, también ahorita, justamente por la pandemia que estamos viviendo, se han visto disminuidos ese tipo de contaminación, esos factores, esa producción, esa contaminación. Vaya, por eso les pongo aquí esta imagen. Pero eso no significa que haya desaparecido por completo. De hecho, al contrario, les pongo aquí lo que dijo esta señora, que es una escritora de un periódico. Ella dice que la continua exposición a niveles altos de contaminación atmosférica contribuye al desarrollo de enfermedades y padecimientos respiratorios agresivos. Lo que sucede es que este es un artículo publicado por la BBC que habla respecto de la relación que existe ahorita con el COVID, con la enfermedad y la contaminación que tenemos en todo el planeta. Entonces, ellos se dan cuenta que las personas que tienen algún tipo de padecimiento respiratorio son más, ¿cómo decirlo? Es más fácil o contribuye a su enfermedad el hecho de la contaminación, contribuye al desarrollo de la posible enfermedad del COVID. O puedes, no tanto el hecho de que vaya a permitir que se enfermen, sino que permite que su enfermedad empeore por el hecho de que ya tienen sus pulmones, puede decirse, degradados o ya están enfermos por causa de la contaminación atmosférica. Eso es lo que nos intenta decir esta señora. Ahora, ¿cuál es el problema de la contaminación? La contaminación no solamente atmosférica, sino también la que se me olvidó mencionarles en la presentación pasada. ¿En qué problemas puede provocar la contaminación en el organismo? Aquí esto es de enfermedades específicamente este, por la contaminación del aire, pero algunas también entran en contaminación del agua, ahorita lo voy a ir mencionando. Por ejemplo, en el sistema digestivo hay una inflamación intestinal como enfermedades del hígado, bueno, intestinal es una, enfermedades del hígado, cáncer del sistema digestivo y bacterias intestinales, eso es una de las causas. Eso también incluye contaminación del agua, por ejemplo. En el sistema respiratorio no es tanto contaminación del agua, si es completamente contaminación del aire, cáncer de pulmones, alergias, sinusitis, asma, especialmente el asma y otras enfermedades pulmonares como obstrucción crónica, que eso es ahorita lo que vamos a hablar. Alergia y resequedad ocular o cataratas, eso también en los ojos. Inclusive alergia también puede ser por contaminación del agua. Y hay efectos negativos en el sistema nervioso como esclerosis múltiple, Alzheimer, epilepsia, dolor de cabeza, bla, bla, bla. Esto es muy interesante porque realmente en contaminación del agua, aquí no lo menciona, pero se los recalco. Se sabe que los metales pueden contaminar el agua, entonces eso puede afectar directamente el sistema nervioso. Digamos que estas dendritas, como se les llama, son las que permiten la conexión. Déjenles hago un pequeño zoom. Aquí. Las neuronas
permiten, a través de estas, la sinapsis, permiten que suceda el pensamiento. Entonces, cuando hay contaminación por algo, en este caso un metal pesado, por ejemplo, se pone en medio de estas y evita esa transmisión de datos, esa transmisión electroquímica que permite el pensamiento. Entonces, una persona que está en constante contacto con agua contaminada se puede no infectar, se puede llenar de estos metales y eso evita su transferencia de, ¿cómo decirlo? Pues transferencia de energía en este caso, y eso hace que su mente no se pueda desarrollar de forma adecuada. Por eso es que las personas, por ejemplo, que se contaminan con plomo, tienen inclusive problemas de aprendizaje, porque realmente su CI o su cociente intelectual no se desarrolla. O sea, hay personas que al contaminarse de jóvenes con plomo, en su edad adulta ya tienen algún padecimiento, ¿sale? El sistema cardiovascular, presión sanguínea, arritmia, también es algo común. En el cerebro, depresión o de escasez de oxígeno. Recuerden que nuestro cuerpo funciona gracias a que tenemos el oxígeno, entonces va directamente relacionado lo del cerebro con el sistema respiratorio. Provoca diabetes, ahí está un poco, pues no tanto como el hecho de que lo provoque, pero el hecho del estrés que se genera en las personas, especialmente las personas que ya tienen algún tipo de padecimiento que está en sus genes, puede no provocarlo, pero puede promoverlo, puede ser que le ayude a que ahora sí se genere como tal. ¿Sale? Eso es un tanto más complicado que eso, pero vamos a dejarlo así, ¿sale? Y en la piel obviamente también hay problemas al respecto, como dermatitis por el dióxido de nitrógeno, etc. O sea, hay muchos. En cuanto al cerebro, también es afectado del sistema nervioso y del cerebro, también por contaminación del agua. Del diabetes, ese no tanto, pero en la piel también. En la piel se ve muy afectada el hecho, y en los ojos, por la contaminación del agua, se ve muy afectada por el hecho de los contaminantes que contiene. Entonces, pues todos al final de cuentas están íntimamente relacionados. ¿Sale? Ahora, los incendios forestales, ¿qué problemas pueden generar? Pues como se imaginarán, que es también una de las imágenes que tengo hasta acá, los gases de efecto invernadero, que son estos, son provocados por cualquier tipo de acción humana. Se le llama contaminación antropogénica, eso es importante. Ese tipo de contaminación es generada por el hombre. Ahora, digamos un incendio forestal, pues la mayoría ahorita por el hecho de... Bueno, se sabe que ahorita para hoy 2020, han aumentado los incendios forestales en el mundo. Ustedes saben lo que pasó con Australia hace unos meses. Eso se cree que se debe a la acción humana, pero también realmente los incendios forestales también el mismo planeta se le generan. ¿Por qué? Eso es una medida de control. El planeta puede generar naturalmente esos incendios forestales, pero no tan desmedidos. Ese es el problema. Ahora, ¿cuál es el problema con esos incendios forestales? Que generan partículas muy pequeñas, que esas partículas les llaman de esta manera, PM2.5, o bueno, 2,5. ¿Qué significa? Son partículas en suspensión de menos de 2.5 micras. 2.5, una micra es la milésima parte de un milímetro. O sea, un milímetro lo divides en 1000 y ahí está una micra. Entonces son polvitos extremadamente pequeños y muy volátiles que están en el aire por causa de la contaminación. ¿Sale? Esta es la escala de medida que quería mostrarles. Fíjense. Por ejemplo, tenemos las moléculas que son a 0.05 micras. Esto es una micra. Un virus, ahorita el virus que estamos hablando más o menos por ahí es el tamaño, para que vean el tamaño del que estamos hablando. Una bacteria. Y por ejemplo, esto es un cabello, que ya son 100 micras. O sea, sí está bastante grande. Y bueno, digamos que nada más eso, ¿no? Pero tenemos partículas, por ejemplo, estas partículas que dice aquí, la PM10, son de 10 micras, son las que comúnmente se encuentran en cualquier tipo de contaminación. El problema es que ahora, justamente desde el 2018, si no me equivoco, se ha visto un aumento en estas. Y estas tienen una grave repercusión en el organismo. ¿Por qué? Porque son tan pequeñas que pueden atravesar todo el sistema. Nosotros las respiramos y atraviesan todo nuestro sistema respiratorio, que puede llegar inclusive hasta nuestro sistema circulatorio. Miren, aquí es la definición que les quería decir.
Cada tipo de partículas está compuesto de diferente material, obviamente, y proviene de diferentes fuentes. En caso de las PM2.5, su origen está relacionado directamente con antropogénico, o sea que proviene del hombre, el hombre lo provoca. Especialmente con los vehículos de diésel. Eso es importante. Recuerden que los vehículos utilizan gases combustibles y esos gases combustibles, combustibles fósiles, producen compuestos indeseables. En este caso, las PM2.5. En caso de las PM2.5, su tamaño hace que sean 100% respirables, ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y depositándose en alvéolos pulmonares, incluso después llegar al torrente sanguíneo. Eso es justo lo que les decía. Miren, este es un alvéolo pulmonar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos están dentro de los pulmones, es técnicamente lo que forma un pulmón. Son muchísimos de estos. Cuando ustedes fuman o cuando ustedes están respirando en un ambiente muy contaminado, estos son los que se llenan de oxígeno. ¿Pero para qué? Aquí hay un intercambio gaseoso. Por eso aquí si ven que estas dos, azul y roja, eso es porque unas se llenan de oxígeno y otras se llenan de dióxido de carbono cuando inhalas y exhalas. En términos simples, lo que hacen es llenar de oxígeno los glóbulos rojos, los pulmones. Y eso es lo que lo lleva a todo el cuerpo, por eso es importante una buena respiración y buena oxigenación. Entonces, dada esa situación, cuando hay hollín o estas partículas de 2.5 micras, se llenan estos alvéolos y impiden esa apropiada respiración o llenar de oxígeno la sangre. ¿Qué ocurre? Es justamente con lo que pasa con el COVID. El COVID lo que hace es que hay unas mucosas o genera que estos no se puedan llenar de oxígeno, por eso es que tienen que usar respiradores, porque estos no funcionan adecuadamente. Entonces, por eso es que hay una relación estrecha entre la contaminación del medio ambiente, del aire específicamente, y por supuesto lo de la enfermedad esta. ¿Por qué? Porque tus pulmones ya están llenos de contaminantes, entonces, y ahondado aún el hecho de que le estamos metiendo una enfermedad respiratoria, pues se relacionan por completo y hacen que una persona pues perezca, ¿no? El chiste es que, tan simple, en ese intercambio gaseoso, ese intercambio de gases, lo que haces es que la sangre se llena de oxígeno y eso lleva a todo el cuerpo, gracias a los glóbulos rojos. ¿Qué sucede entonces? Esas partículas son tan pequeñas que alcanzan a penetrar a la sangre. Entonces pueden contaminar el organismo y ahí es donde se promueve, si hay partículas tan pequeñas que tienen enlaces covalentes, por ejemplo, porque la mayoría de los compuestos orgánicos tienen enlaces covalentes, estos pueden generar inclusive cáncer. De hecho, se sabe que el cáncer de pulmón es causado justamente por eso, porque hay errores en las células que tenemos en los alvéolos, gracias a esas moléculas o compuestos orgánicos que entran por el humo, o el hollín, o como le quieran, bueno, el humo realmente, se unen tal vez inclusive la transcripción, que es el proceso por el que las células se dividen, y genera un error genético. Ese error puede causar en algún punto cáncer. Y ustedes dicen, pero ¿cómo puede ser en una? Pero es que tomen en cuenta que no es una, es muchísimas células y hay muchísimos errores, entonces puede ser que de ahí es donde se provoca. De hecho, eso sí está estudiado. Ahorita todavía de las de 2.5 micras aún no hay nada relacionado, pero puede ocurrir. Ahora, gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son todos aquellos gases que produce no solamente el hombre, sino también la naturaleza. Eso es muy importante mencionar. Por ejemplo, un volcán. Si hace erupción un volcán, eso no lo provoca el hombre. Entonces, esa contaminación que genera un volcán afecta completamente a todo el planeta. O bueno, a esa región donde se encuentra no solamente el aire, sino también el agua o el suelo donde esté la lava y el aire, obviamente, por todas las llamaradas que genera. ¿Cómo se llama? Bueno, todo el humo, digamos, que genera. Esos gases se conocen gases de efecto invernadero y obviamente también los que producimos las personas por causa de todas nuestras actividades diarias. Estos gases de efecto invernadero pueden afectar completamente los ecosistemas por cómo es que se acumulan. Un gas de efecto invernadero, estos. La mayoría es dióxido. Esto es el smog. Todo esto es lo que se conoce como smog en general. Y ese contiene muchos compuestos.
por ejemplo, metano, dióxido de carbono, óxido nitroso y otros. ¿Ok? ¿Quién los produce? Pues los producen las fábricas. Aquí falta óxido de azufre, por ejemplo. Lo producen las fábricas, los carros, el metano, inclusive, muy interesante. ¿Quién es el que más contamina con metano? Los ganaderos. O sea, todo el ganado que tienen, pues hacen del baño y esas heces fecales que producen metano. Entonces el ambiente se está contaminando con metano. ¿Sale? Ahora, continúo. Todos esos gases de efecto invernadero lo que hacen es modificar el ecosistema porque evitan que se haga el intercambio adecuado de energía. Lo que sucede es que cuando hay una nube grande arriba, aquí se supone que entra la luz del sol, y al entrar la luz del sol no tanto es el hecho de la luz, sino la radiación que posee, entonces entra y debería entrar de forma natural en la Tierra y rebotar, por así decirlo. Pero por causa del gas de efecto invernadero entra y se mantiene en esa zona. Por eso es que hay ciudades que, como ya no tienen suficiente cantidad de vegetación para que absorba la contaminación, y eso además de que hay una gran cantidad de población por metro cuadrado, genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero y eso hace que aumente la temperatura. Por eso hay zonas, por ejemplo, ya aquí ya están viendo las repercusiones en Morelia, de cómo está aumentando la temperatura porque debe de haber una cantidad determinada de áreas verdes por persona. Son, creo que, no recuerdo cuál es la medida, hay una medida estándar en el planeta, si no me equivoco son como entre 14 y 13 metros cuadrados por persona, entonces si se dan cuenta es mucho y no hay. Eso causa la modificación del medio ambiente donde se desarrolla, por eso hay lugares donde debería de llover y ya no llueve, o etcétera, ¿no? Ahora, continúo. Aquí mismo les puse qué es lo que genera. Por ejemplo, suministro de energía eléctrica, gas, vapor, genera un 23.1% de la contaminación. Industrias un 24%, transporte y almacenamiento un 14%, otros servicios 4.6%, hogares 20%, construcción 0.2% y agricultura, ganadería, servicultura y pesca un 11%. O sea, técnicamente todas nuestras actividades, por eso les dije actividades antropogénicas, generan un tipo de contaminación. ¿Sale? Ese es justamente el problema que tenemos en la Tierra. No podemos dejar de producir, pero tenemos que buscar las herramientas para hacerlo un poco más ecológico. ¿Sale? Ok. Acá. Digamos que por sectores, nosotros tenemos cuáles son como los que generan relativamente más. La explotación de madera y agrícola, el 24%, el 25% que es casi el mayoritario, es generación de energía eléctrica. No sé si saben, pero por ejemplo seguimos utilizando métodos muy anticuados para producir energía, que es con carbón, que calientan el carbón, utilizan carbón para calentar y con eso se produce energía. Entonces es mucho desperdicio de energía. Calefacción de inmuebles, eso también genera sectores energéticos, tráfico de vehículos y la industria. Pero al final de cuentas, la generación de energía eléctrica es de las que más generan contaminación. Esto referido al dióxido de carbono. ¿Sale? Ajá. Ah, no, esto es otra cosa. Ahora, ¿cuál va a ser su trabajo? Ahorita vamos a continuar con un ejercicio en la libreta. ¿Cuál va a ser su trabajo? Ustedes quiero que investiguen, al igual que en la tarea anterior, van a hacerme una investigación de... Déjenlo anoto. Investigación. Y más que una investigación va a ser como una... ¿Cómo decirlo? Van a ser como un escrito, un ensayo de qué es lo que ustedes piensan al respecto de este tipo de contaminación como el anterior. ¿Sale? Investigación, ensayo de la contaminación. ¿Sale? Bien fácil. Ok, ahora vamos a seguir practicando los temas que hemos visto de concentración de mezclas. Vamos a pasarnos a la libreta. Ok, fíjense. Recuerden que hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es 13, ¿verdad? Ahí está la fecha. Bueno, lo vuelvo a poner.
de lo del trabajo de hoy. Vamos a practicar con un ejercicio de los temas que estamos viendo ahorita, pero relacionado con la contaminación. Una muestra de 1 tonelada de agua contiene 0.05 gramos de cadmio. ¿Qué porcentaje tiene de cadmio? Como nos está pidiendo porcentaje, entonces tenemos que utilizar concentración porcentual en masa. ¿Sale? De la concentración porcentual en masa, nosotros sabemos que es gramos de soluto entre gramos de disolución. Y esto es por 100. ¿Sí? Y nos dice que qué porcentaje hay de cadmio. El cadmio es un metal pesado y se considera un contaminante en el agua. Debe de ser una pequeña cantidad, pero aún así, a pesar de que es poquito, sigue siendo... no debería de estar, por así decirlo. Gramos de soluto serían 0.05 gramos entre gramos de disolución. Ahora, aquí viene la conversión de unidades, es 1 tonelada. 1 tonelada tiene 1000 kilogramos. Y deben de saber que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Esto no. Entonces hay que convertirlo. Sería 1000 kilos. De 1 tonelada sabemos que son 1000 kilos. ¿Sale? Ahora de esto hay que transformarlo a gramos. Si tú sabes que cada kilo tiene 1000 gramos, entonces ¿cuántos gramos hay en 1 kilo? Serían 1.000.000 de gramos. Y esto por 100. ¿Sí? Sería 0.05 por entre por 100. Sería 5, caray, voy a ponerlo aquí, 5 por 10 a la menos 4%. Es un número bastante pequeño. ¿Qué les parece si en vez de utilizar esto lo ponemos en partes por millón? Podría ser un poco más apropiado. Digamos, voy a cambiar de hoja. Digamos en partes por millón, el mismo ejercicio. Partes por millón es igual a miligramos de soluto entre kilogramos de disolución. Y esto es por 1.000.000. ¿Sí? Algo importante es que nosotros, si queremos hacer ese mismo ejercicio, sería ppm, o sea, partes por millón, es igual a los miligramos. Recuerden que son 0.05 gramos. Entonces, nosotros lo tenemos que transformar a miligramos, tomando en consideración que 1 gramo tiene 1000 miligramos. Entonces, yo tengo 0.05. Eso es X. Sería 0.05 por 1000. X es igual a 50 miligramos. ¿Sí? Entonces sería 50 miligramos entre kilogramos de disolución. Recuerden que los kilogramos es 1 tonelada. Significa que son 1000 kilogramos. Porque recuerden que esto está en kilogramos. Y esto se multiplica por 1.000.000. ¿Sale? Entonces sería 50 entre 1000 por 1.000.000. Sería 50.000. ppm es igual a
Es una comita, 50.000 partes por millón. ¿Sale? Por eso es utilizada las partes por millón, porque cuando nosotros tenemos valores tan pequeños no son tan útiles, porque esto es en un porcentaje. Y si es en un porcentaje es más complicado de utilizar. Pero si nosotros lo utilizamos en partes por millón, puede ser un poco más práctico o más útil dar un número entero que darlo en notación científica. ¿Sale? Muy bien. Ok, recordatorio entonces, ya para terminar. Me van a hacer la tarea de hoy 13. Ah, caray, me estoy equivocando. Es su ensayo escrito de lo que piensas de la contaminación del aire. Como cuál es tu postura, si crees que es cierto, que no es cierto, que es una mentira, que es lo que sea. ¿Sale? Y ese va a ser su trabajo. Muy bien. Recuerden, esta tarea me la van a entregar hasta la siguiente semana, el lunes. Va a estar en el Classroom. Cualquier duda que tengan, especialmente estos ejercicios, solamente se los estoy poniendo para ir repasando porque los vamos a estar utilizando siempre. No es para que se les olvide. Tienen que seguirlos repasando. A pesar de que estos días vamos a estar viendo el tema de la contaminación, aún así no está de más que ustedes vayan repasando. De hecho, este tema de la contaminación también lo van a ver en otras materias, por eso es importante que ustedes no la olviden. ¿Sale? Eso sería entonces todo. Nos vemos el lunes. No, nos vemos mañana jueves. Que tengan buen día.